Estamos en el módulo 4, que vamos a ver los locators y los web elements. En este módulo en general vamos a ver cómo identificar los objetos para que Selenium pueda interactuar con ellos. En esta tabla podemos ver los diferentes locators que Selenium maneja para poder interactuar con los objetos web. En la primera fila tenemos lo que es el ID. Localiza los elementos con el atributo ID. También tenemos el name, que igual localiza los objetos con su atributo name, que está en el HTML. También podemos identificarlos por class name. Vamos a ver que el atributo tiene que ser del tipo class, pero hay unos que es clase compuesta, que tiene que ver con algunas formas de crear estas clases. Tienen unos espacios, tienen otras características. Eso no los puede identificar como tal Selenium. Para eso tenemos que usar otras técnicas. También podemos identificarlos por el in-text. Ahí Selenium lo que hace es que utiliza el texto que nosotros estamos viendo, el que vemos para cuando estamos trabajando con unos links, y lo que él tiene que hacer es identificar ese link, ese objeto, si lo vemos en HTML es una A, es un tag del tipo A, y es case sensitive. Eso quiere decir que no es lo mismo que yo ponga un texto en mayúsculas o que lo ponga en minúsculas, ya que en ocasiones existe el mismo texto con diferente formato, puede ser mayúsculas, minúsculas, combinados, etc. Entonces, tal cual como lo veamos nosotros en la interfaz, deberíamos ponerlo. También tenemos el partial in text. No necesitamos tener todo el texto completo, sino con una porción de él puede identificar y dar clic. Podemos utilizar también el tag, el nombre del tag del objeto. Esto cuando tenemos, por ejemplo, es muy útil cuando podemos identificar objetos de la misma forma, si son links, si son botones, si son text boxes, etcétera. Queremos identificarlos todos de una sola vez. Tag nos puede resultar muy útil. También podemos utilizar CSS selectors, que con el motor de CSS él busca el objeto. También podemos encontrarlos por XPath, que lo que hace es busca dentro de nodos. Vemos la página como si fueran nodos, y él busca la forma en cómo encontrar ese objeto. Puede ser desde un XPath muy largo o algo que se llama absoluto, o puede ser un XPath que sea muy específico o algo que se llama relativo. En la plataforma de Titan Institute tenemos un curso cómo crear CSS Selector y XPath. Puedes ir a revisarlo y vas a generar estos dos como todo un espartano. Te invito a que vayas a verlo. Entonces recordemos que lo que hace Selenium primero es identificar el objeto, para después poder hacer una acción como es escribir, dar clic, obtener el texto, etc. Aquí, como podemos ver en el slide, en la tabla que tenemos, podemos ver cómo es un ejemplo, ahora sí, de cómo se encuentra un ID, un name, todos los locators que hemos hablado, y cómo es que nosotros lo vamos a llamar en Selenium. Por ejemplo, tenemos el ID. Como vemos el ejemplo, tenemos el atributo del mismo nombre, y vamos a tener que tomar ese string con el atributo que él está marcado. Por ejemplo, el ID es ch-login-email. Ese va a ser el atributo que le vamos a poner utilizando el findElement by ID, y ponemos ese valor. Es lo mismo para todos los locators que tenemos en la tabla. Recuerden que del lado derecho, en el final de la tabla, tenemos cómo es que nosotros vamos a utilizar lo que es los locators en Selenium, y en la mitad de la tabla es el ejemplo de la forma en la que nosotros vamos a identificar el locator, si es name, si es lintext, si es partial lintext, si es selector, si es XPath. Esa es la forma en la que nosotros vamos a identificarlos. Recordemos que tanto CSS Selector como XPath son una forma de buscar objetos no específica. No existe como tal el elemento dentro del tag, sino que nosotros tenemos que construirlo basado en las propiedades CSS o en los nodos que tiene el objeto como tal. En el ejemplo del CSS podemos ver que tomamos el tag input y tomamos el ID. La forma en que se declara es la que tenemos en la columna de cómo es que se lo vamos a llamar nosotros a Selenium. De igual forma es el mismo ejemplo para XPath, y vemos que la forma es también indicarle el doble diagonal, que es un XPath relativo, el input, que es el tag que nosotros estamos trabajando, y decirle que el valor que vamos a buscar es el ID. ¿Cuál caso de prueba vamos a seguir nosotros para ejemplificar esta forma de localizar elementos dentro de la página web? El primer paso es abrir el navegador, navegar a la página demo con la que ya trabajamos en el módulo anterior. Vamos a ingresar el usuario, vamos a escribir en este caso el usuario de la plataforma, el password también. Vamos a dar clic en el checkbox de Remember Me,
vamos a dar clic en Login y vamos a verificar que un elemento que es un label que dice Titanium School exista. Vamos a ver que sí esté ahí, que el texto esté desplegado para poder decir que nuestro test case realmente pasa.